Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Vicente Bosch sus palabras y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes el que hayan decidido pasar un rato en el Ateneo Mercantil y conocer algo más de la figura de un artista, que es Joaquín Sorolla, que, como bien saben, este año se celebra el centenario de su defunción y que, no por esta circunstancia, sino porque desde hace años llevábamos preocupados por revisar la figura de Sorolla, el grupo de investigación que dirijo, pues nos planteamos solicitar un proyecto de investigación para tratar de mirar y conocer de una forma más científica, más profunda, la figura de este insigne artista valenciano. La conferencia la hemos titulado como el artista más relevante de la etapa contemporánea, el artista español. Nos cuestionábamos si realmente se puede plantear la figura de Sorolla como el artista más relevante del arte contemporáneo, y yo creo que al final de esta conferencia cada uno de ustedes sacará su propia conclusión. Pero en todo caso, hemos decidido plantear esta conferencia como una conferencia coral donde perfectamente cualquiera de mis colegas que me acompañan podría haber defendido la conferencia de forma unilateral, pero hemos preferido que sean distintas voces porque son también distintas las miradas que hemos hecho sobre la figura de Sorolla y que hemos reflejado en el libro Sorolla y su tiempo, porque nos interesa, en el ámbito de los estudios del arte contemporáneo valenciano del siglo XIX, nos interesa conocer no solo la parte biográfica, ni tan siquiera la parte creativa de los artistas, sino también todo el contexto, porque hemos llegado a la conclusión de que el contexto justifica y explica la mayor parte de las veces las razones por las que determinados artistas, y es el caso de Joaquín Sorolla, se pueden llegar a convertir en verdaderos y auténticos genios. Toda esta investigación se desarrolla en el marco de un grupo de investigación que se llama Baluart y que aprovechamos precisamente para presentar su logo en esta conferencia, y, en todo caso, también quiero presentar al resto de mis compañeras y compañeros que han trabajado desde distintas perspectivas. La conferencia hemos pensado que tenga un hilo conductor, que es el hilo conductor de la cronología, para que sea fácil de comprender el relato que vamos a realizar. Y por eso, en primer lugar, intervendré yo, porque la etapa que voy a comentar son precisamente los orígenes de Sorolla, los primeros años de Sorolla, y cómo son esenciales para entender esa construcción del genio, de la genialidad. Después intervendrá mi compañera María Ángeles Pérez, que es profesora del Departamento de Historia del Arte, premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de máster, defendió la tesis doctoral en 2019 y imparte también docencia en el mismo departamento. A continuación, y su parte, después de conocer los orígenes, María Ángeles se va a centrar fundamentalmente en la década de los años 90 del siglo XIX, que es cuando Joaquín Sorolla se interesó por el realismo social, por hacer una defensa y una denuncia de muchas situaciones que eran realmente incómodas y no siempre fáciles de trasladar a la ciudadanía. En tercer lugar, intervendrá Javier Martínez, que es doctorando de Historia del Arte, que defenderá la tesis este curso a principios de septiembre, ya la tiene depositada, y también ha impartido docencia en la Facultad de Geografía e Historia en el título y en el grado de Historia del Arte. Y él se va a centrar
ya una década o dos después de los años 90, la primera década sobre todo del siglo XX, y en relación con las pinturas y el mar en la pintura de Sorolla, pero desde una perspectiva, yo creo que y una mirada realmente novedosa y espero que especialmente atractiva. A continuación intervendrá María Roca, que es profesora investigadora que disfruta de una beca Margarita Salas, que son unas becas de excelencia que concede el Ministerio y que le ha obligado a abandonar durante una temporada la familia para desplazarse a la Universidad de Palermo, y dentro de estas obligaciones que se contraen en el mundo académico, pues las exigencias de estar en espacios distintos para tener una visión más amplia y distinta de los procesos académicos vinculados con la historia del arte. María va a hablar bueno, ella defendió la tesis en 2021 y es doctora también, por tanto, en Historia del Arte, y ella va a hablar fundamentalmente de los espacios de creación, de los talleres, en general, centrándose en el taller de Joaquín Sorolla, pero el taller también como un espacio donde los artistas se rodeaban de elementos, de objetos que eran de su interés y de su admiración. Especialista en coleccionismo textil, María pone la mirada precisamente en aquello que frecuentemente pasa inadvertido a los ojos de los profanos. Y concluirá la intervención Clara Solbes, que también es profesora del Departamento de Historia del Arte, también es doctora desde 2022 y también ha obtenido, que parece que las dan, pero no es así, es muy complicado los procesos, una beca Margarita Salas, y su estancia ha sido en Granada, está siendo en Granada. A principios de año ya se reincorpora a la Universidad de Valencia como profesora. Y Clara va a hablar, a cerrar, digamos, el relato de la figura de Sorolla con la fortuna histórica de Sorolla, de cómo la figura de Sorolla no estuvo, tras su muerte, suficientemente valorada. De hecho, fue algo marginada y después fue reutilizada en parte por el franquismo, y después con la democracia se popularizó mucho más la figura del artista valenciano. Yo creo que también con todo ello lo que pretendemos es, como les decía, proporcionar un punto de vista muy amplio, heterogéneo, en esta conferencia coral, que vamos a intentar que no les cansemos especialmente. Con ello vamos a comenzar con la primera etapa de Sorolla, que entendemos que es importantísima para entender el relato, para entender cómo Joaquín Sorolla realizó a lo largo de su vida una serie de actividades que fueron esenciales en la construcción de esa genialidad. No fue casual, no fue regalado, no fue gratuito, y sin embargo Sorolla fue un artista que no lo tuvo fácil en la vida, pero que supo lidiarlo lo suficientemente bien como para conseguir alcanzar el reconocimiento no solo local ni nacional, sino también internacional. Yo me voy a referir fundamentalmente a la etapa romana de Sorolla, una etapa en la que viene. Este es el Sorolla de 1884. Este es el Sorolla, que es un chaval joven de 20, 21 años, que tiene una necesidad de conseguir un reconocimiento que lo va
a comenzar a lograr cuando ese mismo año, en marzo de 1884, participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid y lo hace con un lienzo, que es este que les presento, el 2 de mayo, una obra que es propiedad del Museo del Prado, que está depositada en el Museo de Vilanova y la Geltrú, en el Museo Balaguer. Es una de las obras más grandes a las que se enfrentó en el formato en el que se enfrentó Joaquín Sorolla, y para realizarla alquiló la Plaza de Toros de Valencia, echó manos de sus amigos para construir la composición, y mediante fuegos artificiales creó ese ambiente, esa ambientación, ese humo que quería él que reflejase esta escena del 2 de mayo. Es una obra grande y es una obra acorde a las exigencias del género de la pintura de historia, porque en la segunda mitad del siglo XIX la pintura de historia se había convertido en el género más favorecido por parte de las comisiones y de los tribunales que juzgaban la presencia de los artistas en estas exposiciones. Fíjense ustedes que hasta el siglo XIX los artistas, si tenían la suerte de contar con un mecenas, pues tenían su vida más o menos garantizada, su vida artística y profesional. Pero si no la tenían, pues tenían que buscar otras alternativas. Esa situación cambia drásticamente ya en el siglo XIX, cuando esos grandes mecenas, que eran la monarquía, que era la Iglesia o que era la aristocracia, pues ya no hacen uso de esos artistas, porque sus propias circunstancias, de estos tres grupos sociales, pues cambian radicalmente. Ya la monarquía no pasa por sus mejores momentos, y me remito a la Revolución Francesa. La Iglesia, con la expulsión de los jesuitas, a la desamortización de Mendizábal, yo creo que son ejemplos suficientemente válidos para entender que tampoco gozaba de esa posición de privilegio que había ostentado hasta entonces, y la aristocracia exactamente igual. De manera que los artistas tenían que cambiar la forma de proyectar y de dar visibilidad a sus obras. Tenían que cambiar, en definitiva, la comercialización, el mercado del arte. Y la forma que encontraron fue mostrar sus obras en exposiciones. Las exposiciones es un proceso paulatino que empiezan a aparecer en los años 30 del siglo XIX. Poco a poco son exposiciones que muestran obras artísticas, pero sobre todo y fundamentalmente trabajos artesanales, que eran los que inicialmente interesaba más a la población. Y de esa forma, poco a poco, se fueron las ciudades se fueron nutriendo de espacios como el Ateneo, por ejemplo, que mostraban obras artesanales y obras pictóricas, naturalmente de temática amable, es decir, pintura de paisaje, naturalezas muertas, bodegones, flores, retratos menos, pero en todo caso era una forma de darse a conocer. En la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1851, se convocan a nivel nacional las exposiciones nacionales de Bellas Artes en Madrid. Allí llegan a participar 7.000 artistas. Claro, en ese volumen de artistas, o con ese volumen de artistas, era muy difícil destacar. Era muy difícil que los clientes pusieran el ojo, la mirada, se fijaran en alguno de los artistas. Por ello, obtener un galardón, un reconocimiento, una medalla, era una forma de conseguir que esos clientes advirtieran una técnica, un estilo o una forma de interpretar. Sorolla, con 20 años, participa, como les decía, en marzo de 1884 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, con esta obra, el 2 de mayo. Para ello, lo que hace es lo que va a hacer a lo largo de toda su vida, y es trabajar, trabajar y trabajar. Es decir, preparar el lienzo,
preparar los personajes, estudiar los personajes, hacer muchos bocetos para finalmente llegar a la obra definitiva. Y con eso lo que va a conseguir en la Exposición Nacional de 1884 es la segunda medalla de la exposición. Es decir, por primera vez con 20 años un artista, Joaquín Sorolla, obtiene su primer gran reconocimiento nacional en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Claro, eso yo creo que fue sin duda alguna un incentivo para que cuando en octubre de ese mismo año la Diputación de Valencia convoca la beca, la pensión para acudir a Roma, para terminar de formarse en Roma, Joaquín Sorolla participe y lo hará siguiendo el procedimiento que seguía el reglamento de la Diputación. Consistía en tres pruebas. La primera era realizar un estudio del natural, es decir, pintar una figura que posaba desnuda durante 4 sesiones de 8 horas. La segunda era un tema que salía por sorteo, que fue Isaac bendiciendo a Jacob. Y la tercera, también por sorteo, eran eliminatorias. Y a la última prueba llegaron 2 artistas, Joaquín Sorolla y Constantino Gómez. Y también por sorteo salió como tema el crit del payeter. El grito del payeter, ese momento en el que hay un levantamiento de la ciudadanía valenciana contra la presencia de las tropas francesas, ¿no? Y para realizar esa obra tenían 3 meses. Sorolla lo que hace es utilizar como escenografía, como espacio, las escaleras de la lonja y construye allí esa escena, una escena que él trabaja insistentemente porque hay también distintos bocetos, distintos trabajos previos como este, que hace una cuadrícula para exactamente determinar dónde colocar cada una de las piezas para construir, porque cuando se trata de composiciones donde hay muchos personajes hay que buscar el equilibrio y que el conjunto a su vez funcione. Y finalmente, con esta obra, con el crit de payeter, obtiene la pensión para ampliar estudios, para ampliar su formación en Roma. La beca estaba dotada de 3.000 pesetas anuales y la Diputación no proporcionaba alojamiento, es decir, tenían que esos artistas que eran agraciados con una pensión, con una beca de la Diputación, tenían que buscar su propio espacio. Sorolla salió de Valencia el 3 de enero de 1885, llegó el 4 a Roma, se instaló en Vía Marguta, en un espacio donde se encontraba la mayor parte de la colonia de artistas españoles y el compromiso que había adquirido con la Diputación durante esos 3 años era el de remitir estudios del natural y estudios del antiguo para justificar los progresos, los avances que el artista estaba realizando en Italia. Sorolla tenía 21 años, era el Erasmus de la época, era el chaval que hemos visto en esa imagen y por tanto, digamos que aunque era muy trabajador, pues estaba un poco disperso. Y, de hecho, al tercer mes de instalarse en Roma, realiza un viaje a París, ciudad en la que va a permanecer 6 meses, que no tiene nada que ver con la pensión romana. Pero, indudablemente, toda esa mirada internacional, el conocimiento de los artistas internacionales, de las tendencias internacionales, van a ser decisivas en su pintura. Sorolla, a la edad de 15 años, había entrado a trabajar. Saben que a los 2 años perdió a sus 2 padres con pocos días de diferencia por una de las múltiples epidemias de cólera que sufrió Valencia. En 1800
84, por darles un dato, murieron en la ciudad de Valencia 30.000 personas de cólera. Bien, pues, y consecuentemente fue la hermana de su madre quien adoptó a los dos hermanos, a Sorolla y a María, para darles un mínimo futuro. Su marido era cerrajero, pero como vieron pronto que Sorolla tenía habilidades para el dibujo, pues lo encauzaron por ahí. No obstante, a la edad de 15 años, Sorolla, consciente de una situación económica pues muy concreta, buscó un trabajo que le permitiera pues, ayudar a la economía familiar. Y ese trabajo consistió en asistir a al taller del fotógrafo Antonio García, que tenía precisamente al lado de este edificio su casa, y Sorolla participaba coloreando las fotografías, y desde los 15 años hasta que marchó a Roma estuvo trabajando en el taller del fotógrafo Antonio García. El Ateneo Mercantil circunstancialmente adquirió la casa de Antonio García y cuenta con la decoración mural, con los plafones que estaban en el techo y con algún lienzo también que colgaba de las paredes, que poseyó Antonio García. Bien, con todo, Sorolla no cumplió con las exigencias del reglamento de la Diputación y durante todo el año 1885 no remitió a la Diputación ningún trabajo que se le exigía. Claro, la Diputación comenzó a enviarle escritos reclamándole aquello que no había hecho. Y Sorolla, que era valiente, pues lo que hizo, el primer envío lo hizo en 1886, su protector, Antonio García, y futuro suegro, insistía a Sorolla que tenía que cumplir con las exigencias de la Diputación, que la Diputación estaba hablando de rescindirle la pensión. Y finalmente, al año siguiente, remitió una pieza, que es esta mujer desnuda, que causó un verdadero descalabro para la moral de la época, porque pintar una mujer completamente desnuda, que no fuese una Venus o que no fuese una virgen, pues era bastante complicado de comprender para la mentalidad del momento, y recibió muchas críticas por este magnífico desnudo de mujer. Tal fue así, las obras venían enrolladas desde Roma y Sorolla las remitía a Antonio García. Antonio García las desenrollaba, las montaba en un bastidor, las barnizaba y una vez barnizada las entregaba a Diputación. En ese envío, además de las obras a Diputación, le mandó como regalo a su mentor este estudio de caracteres de 3 cabezas que, visto el ánimo con el que habían recibido el primer envío de Sorolla, especialmente la figura de la mujer completamente desnuda, Antonio García decidió regalar a la Diputación también esta pieza para calmar un poco los ánimos de la institución. Al año siguiente, ya en 1887, Sorolla envió obras de una calidad incuestionable, como estos 2 magníficos lienzos que representan a un adolescente y a un niño. La figura de la derecha, con un escorzo perfectamente controlado, un dibujo magnífico y, sobre todo, otra cosa, la admiración que Sorolla sentía por Velázquez comienza a plantearla en obras como estas, admiración que se concreta en el hecho de aplicar blanco al bayalde directamente sobre el lienzo para crear luz, para dar luz, ¿no? Un recurso que después, ya a principios del siglo XX, empleará en las pinturas de la Malvarrosa, del Levante, del Mediterráneo, ¿no? Pero puntualmente ahora mide muy bien cada uno de los trabajos, de las técnicas que está empleando. Y con respecto al niño de la bola, que es el niño que aparece en la parte izquierda de la diapositiva, pues se ha hablado bastante, pero sí que es cierto que esta obra de 1887 llama la atención por el tema de que aparezca un niño completamente desnudo con una bola. Nadie había puesto en relación esta pintura
con un libro que publicó Pedro Antonio de Alarcón 7 años antes, en 1880, que se llamaba así, precisamente El niño de la bola, y en el cual narra la historia de un niño que pierde a su padre y que, como consecuencia del shock que le produce la muerte de su padre, durante 3 años pierde la voz. El niño es adoptado por un cura, por un sacerdote, y, por tanto, el niño crece en el ámbito de la sacristía y de la iglesia. Y un día, precisamente, delante de la figura, de la escultura del niño, del santo niño de la bola, ese niño recupera la voz. Desde entonces, en el pueblo fue conocido como el niño de la bola. La historia es muy larga, la novela narra además pues, una serie de vicisitudes por las cuales él además se enamora de la hija de una persona a la que su padre debía dinero, no le perdona la deuda, él se va a buscar fortuna, regresa con fortuna, pero cuando regresa la hija del usurero se ha casado y él la mata y el marido lo mata a él. Es decir, es un drama en toda su extensión, pero lo que es importante es que si Sorolla tuvo en cuenta la novela del niño de la bola, estaríamos ante la primera obra de realismo social, que es un género que a continuación María Ángeles entrará a valorarlo. Trabajó Sorolla durante la década de los años 90 del siglo XIX. En todo caso, al año siguiente, y como conclusión de su estancia en Italia, en 1887, a principios de 1887, Sorolla contrae la malaria, que es el equivalente a la epidemia de cólera que había en España. En Roma, la presencia de las lagunas pontificias propiciaba que el mosquito Anopheles prosperara y picara y propagara el cólera hasta extremos que diezmó considerablemente a la población italiana. Tal es así que, como les decía, Sorolla contrajo la malaria y una vez recuperado decidió trasladar su residencia en Roma a la ciudad de Asís, que era una población que distaba de las lagunas pontificias como consecuencia de las posibilidades de contraer el cólera. Y en Asís realizó su última etapa italiana. Y en Asís realizó la última obra, que era además un encargo por parte de la Diputación, del propio concurso, que era pintar al padre Jofré deambulando por las calles de Valencia y salvando a un demente del ataque de unos muchachos. Para ello, Sorolla se inspiró, como pueden ver en la parte derecha de la imagen, en uno de los arcos que se encuentran en la ciudad de Asís. Como la exigencia del concurso de la pensión de la Diputación era que el padre Jofré deambulaba por las calles de Valencia, Sorolla lo resolvió colocando el escudo que pueden ver en la parte superior del arco central, colocando el escudo de la ciudad de Valencia. Indudablemente hay un gran cambio y un gran avance entre la obra que realiza justamente antes de marchar a Italia, el Crit del Ballester, y el padre Jofré. Es decir, en esta obra lo que se advierte es que los 3 años que Sorolla permaneció en Italia consiguió entender y empaparse del arte clásico y trasladarlo a su producción pictórica. Es esencial, por tanto, la estancia en tierras italianas de Sorolla para entender cómo el artista se fue superando. Naturalmente, la estancia en Italia se completó con una serie de encargos donde el artista miró al mundo clásico. Por fin, el último año de su estancia en Italia, envió esas academias del antiguo, es decir, copiar obras de la antigüedad, como estos 3 dioses que corresponden a uno de los paneles del friso de las Panateneas, que se encuentra en
del Partenón, que se encuentra en el Museo Británico en Londres desde 1816 y, por tanto, Sorolla debió utilizar una copia, seguramente una fotografía que se había publicado ya en un libro de arqueología. Pero también envió este dibujo, que es con un carbón, con toques de clarión blanco, que representa, que es un dibujo de la Madonna Medici de Miguel Ángel, que se encuentra en la iglesia de San Francisco en Florencia. Inicialmente, cuando nos enfrentamos a la obra de Sorolla, pensamos que dentro de su estancia italiana, a lo largo de estos 4 años que llegó a permanecer en Italia, él viajó bastante y sabemos que estuvo en Florencia. Pensamos que él había copiado directamente del natural, en la iglesia de San Francisco, la obra de Miguel Ángel. Sin embargo, localizamos en la Casa Museo Sorolla en Madrid una fotografía, que es la que aparece a la derecha de la imagen, que está cuadriculada, de manera que es a partir de esa fotografía de donde extrajo Sorolla, proporcionada con el mismo punto de vista, la imagen con la que construyó el dibujo que aparece en la izquierda. Y lo mismo ocurre con esta figura que representa también uno de los paneles a un oficial en una de las procesiones cívicas del friso de las Panateneas, del Partenón, que está también en Londres y que, a diferencia de los 3 dioses mitológicos anterior, en este caso sabemos, y después abundará más María Roca, sabemos que en ese vaciado en yeso fue propiedad del propio Sorolla, porque el lienzo que aparece a la derecha de la imagen es el taller del artista en Roma. Y el taller del artista en Roma, pintado por el propio Sorolla, en ese taller, en ese interior, vemos ese vaciado en yeso del oficial griego. Pero claro, durante todos estos años en Italia, Sorolla no solamente cumplió con el compromiso con la Diputación, sino que se dedicó a conocer en profundidad el mundo clásico, visitó Pompeya, compró antigüedades, estuvo en Nápoles, en Capodimonte, y a todo le sacaba partido. Hacía estudios de vasos, de cráteras, de las pinturas de Villa Giulia en Pompeya, y después las introducía, esos bocetos, esos apuntes, los introducía en obras finales. Tomó muchos apuntes de Ghirlandaio, de pinturas de distintas iglesias de Ghirlandaio, de Giotto, y después todos esos apuntes, numerosísimos, cientos de apuntes, generalmente sobre tablas en pequeño formato, todos esos apuntes después les sacaba rentabilidad. O en Asís, donde retrató a las campesinas, retrató exteriores, las montañas nevadas a distintas épocas del año, distintos tipos de árboles o distintos paisajes. En todo caso, la estancia pensionado de Sorolla en Italia, en Roma y en Asís fue decisiva para construir esa figura genial que habría de desarrollar, porque ellos regresaron ya casado con Clotilde, regresaron creo que el 2 de julio de 1889, llegaron a Valencia, estuvieron 3 meses y decidieron que si quería prosperar tenía que instalarse en Madrid, y a final de esos 3 meses se trasladaron a Madrid, que fue donde fijaron su residencia, lo cual no quiere decir que su vinculación con Valencia, puesto que la familia de Clotilde y su familia vivían en Valencia, fue constante, venían con mucha frecuencia a Valencia, como después veremos en la intervención de Javier. Y sin nada más, doy el paso a mi compañera María Ángeles Pérez. Tenemos que pasar. Vale, ya está.
Bueno, sí, yo voy a continuar con la cronología, ¿no? Y hablar de, aunque Sorolla es conocido por esa luminosidad de sus obras, por esa sociedad alegre y vital que refleja, y esas quizás sean las obras que han cosechado ese prestigio internacional, ¿no? Que bueno, veremos ahora con mi compañero Javier. Es cierto que él en sus inicios, sobre todo en esa década de los años 90, puso su mirada también en la pintura social, porque ese naturalismo, costumbrismo, ese realismo social de fin de siglo, pues era una de las categorías pictóricas que era del agrado de la sociedad de fin de siglo, ¿no? En ese sentido, esta obra, que quizá pues, sí que conocen bastante, ¿no? Que es Aún dicen que el pescado es caro, que algunos historiadores consideran la única obra verdaderamente de crítica política y social que conserva el Museo del Prado del siglo XIX. Con esta obra cosechó ya uno de sus grandes éxitos al obtener esa medalla de oro en la Exposición Nacional de 1895. La pintura fue adquirida por el Estado y eso ya digamos que consolidó la figura, sobre todo a nivel nacional, con una pintura que refleja muy bien esa realidad, ¿no? Tan dura que sufrían también los pescadores y que el trabajo de la pesca no es solo lo que luego veremos, ¿no? Esos paseos por la playa y esa esperar la barca, ¿no? En la playa. El título de la obra estuvo aconsejado, por supuesto, por su gran amigo Blasco Ibáñez, y tiene que ver con esa novela, Flor de Mayo, que había escrito su amigo y que en una de las escenas, ante la muerte del hijo de una de las protagonistas, dicen, bueno, con lo que se sufre, ¿no? Y aún dicen que el pescado es caro, con el trabajo que lleva detrás. Es una obra crítica, ¿no? Que incide en una cuestión, pues eso, ante la muerte de un pescador que no es algo tampoco tan poético como se había reflejado en la pintura. Aunque él abandonará este tipo de pintura con el paso del tiempo, ¿no? Y se centrará más en esas pinturas mucho más alegres, mucho más luminosas, que es lo que él va a manejar con gran destreza. Hay algunas otras obras, como esta Comida en la barca también, de 2 o 3 años después. En este momento lo que se considera ya pues, una especie de costumbrismo marinero, que es lo que se estaba cultivando también. Él había presentado tanto en Múnich como en Viena una pintura que era La vuelta de la pesca y con la que había cosechado una medalla de oro en Múnich y una gran medalla en Viena, ¿no? Había consolidado ya esa vertiente, ¿no? De reflejar el mundo marinero desde esa perspectiva costumbrista. Esta pintura es curiosa porque la vela que él pinta en ese primerísimo plano casi nos envuelve y nos protege a todos de la luz. Sabemos que la luz está ahí porque se ve al fondo de la pintura, pero digamos que introduce al espectador dentro de esa escena momento de relajo, pero sí que vemos, pues, bueno, por las vestimentas, por la forma en la que están comiendo, pues que se trata de personas humildes que se están ganando la vida en la barca. En esta pintura fue premiado con una gran cruz de Isabel la Católica y fue adquirida pues, por 30.000 pesetas que, en años después, ¿no? Que era una gran cantidad para ser vendida en ese momento, ¿no? Entrando ya en otra de las líneas que abordan también este realismo social y de crítica, entra dentro también de una línea que preocupaba mucho también socialmente y que será su amigo y compañero también pintor Fillol, uno de los pintores que más crítica social en torno a la prostitución, pero fue una dinámica también que estaba dentro de las dinámicas de fin de siglo. Desde esa visión de la prostitución que había hecho la Olimpia de Manet y que habría creado un gran escándalo, hacia final de siglo se muestra una visión de la prostitución que hace más incidencia en lo que es la miseria, ¿no? A la que se ven estas jóvenes abocadas y por eso se dedican a esta mal llamada profesión, ¿no? En este caso tenemos esta pintura, que es otra Margarita, y es una de esas jóvenes de origen humilde, ¿no? Que hace referencia a la Margarita de Fausto, de Goethe, en esa novela, ¿no? En donde ella comete un infanticidio y en ese sentido pues, la vemos consternada, ¿no? y protegida por esta pareja de la Guardia Civil que probablemente la lleva a tomar declaración. Es una de las primeras pinturas sociales sobre este tema.
aunque incidirá poco después en otra que fue de las que le granjeó un gran éxito. Con esta también obtuvo otra medalla de oro. O sea, en estos momentos él se consolida gracias a este tipo de pintura, este realismo social, como estamos diciendo, que es del gusto del público y es del gusto de las exposiciones nacionales, demostrando además pues, bueno, una gran maestría, dominando la luz, ese espacio que constriñía a la joven con una de las miradas más tristes de la pintura a fin de siglo, ¿no? Se ha denominado a esta pintura con esa Margarita que apenas puede levantar la cara. Esta otra pintura que se conserva aquí en la Real Academia de Bellas Artes nos muestra quizá la otra parte, ¿no? Esas jóvenes, que son esas jóvenes, esa figura del ángel del hogar o esta joven que se resiste, ¿no? a establecer contacto físico con este soldado. No sabemos si se despide, no sabemos exactamente lo que se trata, pero digamos que está un poco defendiendo y manteniendo la distancia, intentando resistirse a este caballero que la hostiga en la pintura. La que más conocida es de sus pinturas en esta dinámica de reflejar la dureza de la prostitución y esa asociación con, digamos, la miseria, el dolor de las víctimas, en ese enfoque fin de siglo que revisa también estas visiones de la prostitución un tanto idílicas en algunas ocasiones. Vemos cómo estas jóvenes pues, tienen que dormir en el vagón, vemos a esta mujer anciana vestida de luto, pero que sabemos que es la persona que las ofrece, la proxeneta, ¿no? Que es la que se está encargando de prostituir a estas jóvenes, por los atrezos que las acompañan, sus maletas, esos atillos, sabemos que son también de origen humilde y que probablemente pues, la situación de sus familias las aboca también a esa trata de blancas o esa prostitución, en un lugar también que aparecen completamente encerradas, casi tiene un punto de fuga, ¿no? Donde todas se ven abocadas, casi absorbidas por ese destino que sabemos que les va a suceder, ¿no? El otro gran pintor de la pintura social, del que también nos ocupamos un poco también en el libro del que os ha comentado Rafael Gil, es Antonio Fillol. Antonio Fillol sí que continuó por esta línea del realismo social, de la pintura crítica, de la pintura que intentaba incidir un poco más. Él quería que la pintura significara alguna cosa más y está muy en la línea pues, de ese realismo que surge a mediados de siglo pues, con la obra de Solá, La bestia humana, que veremos ahora la portada, y que va a continuar hasta el fin de siglo. Mientras que Sorolla cambiará, como veremos ahora, esa pintura más alegre, Fillol continúa con esta, que es una de las grandes pinturas también de esta época para plasmar la prostitución. Vemos también a esa joven, ¿no? Que llora, no sabemos si se resiste a establecer contacto físico, ¿no? a la prostitución con este señor que está detrás esperando, y esta también es la dama que intenta cuidar, que intenta rescatarla, ¿no? Y llevarla ahí, y vemos cómo ese escenario se compone para consolidar lo que es el abuso de esta joven que se ve abocada pues, por las vestimentas, por el espacio como está construido, por ese brasero que se encuentra casi medio roto, la silla donde está, las colillas que hay en el suelo. O sea, todo nos habla de un ambiente un tanto tétrico, ¿no? En el que esta joven va a ser abusada, violada o bueno, utilizada por este señor, ¿no? El título hace referencia también a una novela, al realismo. Su amigo Blasco Ibáñez fue quien aconsejó también en este caso a Fillol por este título, bueno, que lo toma de la novela de Solá. En este momento, no solamente la pintura que hemos visto de La bestia humana, sino también estas vividoras del amor, por ejemplo, de Julio Romero de Torres, intentan incidir en esa visión de la prostitución, nada digamos, bucólica, sino que intenta reflejar la realidad de unas mujeres de origen humilde que se ven obligadas a la prostitución. Tanto esta pintura de Julio Romero de Torres, como una que sí que probablemente les sonará más, que es la del sátiro, que se encuentra aquí en el Museo de Bellas Artes de Fillol, fueron censuradas en esa exposición, ¿no? Todo y que en este momento sí que había una mirada que buscaba de ese naturalismo, de ese realismo social y fijar un poco esa mirada crítica, es verdad que tampoco gustaba verlo demasiado cuando se convertía en denuncia y era tan evidente. Y este tipo de obras fueron censuradas, fueron criticadas, tuvieron mala crítica en las exposiciones nacionales.
Una de las obras que cosechó la fama internacional es esta, en la misma línea de denuncia, de pintura crítica, en ese digamos, buscar las consecuencias de la vida pervertida, que era como intentaba reflejar en esta pintura, que es Triste herencia. Es una pintura en la que aparecen estos niños con problemas de movilidad, ¿no? que estaban afectados seguramente por poliomielitis, que era una de las enfermedades fin de siglo, y que él vio en una de sus sesiones. Sabemos que es un pintor al aire libre y pintaba allí en la Malvarrosa, la playa de la Malvarrosa, el Cabañal, ¿no? que estaban muy próximas, y él vio cómo estos niños tomaban el baño, en ese higienismo que los baños de mar se recomendaban a final de siglo, y decidió hacer la pintura. Tomó unos apuntes que los llevó a casa, pero finalmente decidió realizar esa pintura allí, en directo, como a él le gustaba pintar en la playa de la Malvarrosa. Aunque sí que es cierto que esta pintura fue presentada, formó parte de un lote que él presentó a la Exposición Nacional, la Exposición Universal de París, de 1900, y obtuvo nada menos que un premio, el premio más prestigioso que había en este momento en Europa, que era el Grand Prix de Rome, que era el que obtuvo con esta obra y el conjunto de otras obras que presentó en ese momento. Con esta misma pintura, en 1901, fue presentada también en la Exposición Nacional de Bellas Artes en España y cosechó también una medalla de honor. Digamos que con esta pintura ya consolida esa fama internacional en la que mezcla las dos realidades, esa realidad de crítica social, del realismo, junto al mar, que aparece ya con toda su fuerza, con toda su vivacidad. Es un mar un tanto oscuro el que nos muestra, porque es un mar del atardecer, de ese momento en el que lo capta. Es un monje, un sacerdote de San Juan de Dios, del hospital que hay en la Malvarrosa, y de hecho tenemos estas fotografías que se conservan de los niños, sabemos que responden a una realidad, o estas otras de la heloterapia que se realizaba en el sanatorio de la Malvarrosa y que nos demuestran cómo esa práctica, ¿no? en ese buscar la salud y esa mirada es muy importante también en ese fin de siglo. Esta pintura, en realidad, él había titulado Los hijos del placer, para reflejar más bien cómo muchas veces la sífilis, otras enfermedades, traían enfermedades sobre los niños y cómo esa realidad tenía esas graves consecuencias. La pintura, a pesar de haber obtenido el premio y haber obtenido la medalla, no fue comprada por el Estado. Él la depositó en el Museo de Arte Moderno y finalmente un coleccionista norteamericano la adquirió. La llevó a Nueva York, un coleccionista de Nueva York, y allí hubo un par de ventas hasta que acabó en una de las iglesias de la Quinta Avenida, la iglesia de la Ascensión, y allí se conservó durante más de 70 años, hasta que finalmente Bancaja adquirió la obra en 1981 y por eso la conservamos como patrimonio también de los valencianos, ¿no? Es ese dramatismo intenso, como estábamos comentando, que refleja esta situación. Para terminar, una pincelada también, una de las obras más majestuosas también, creo yo, de ese realismo social que está plasmando Antonio Fillol, que se titula Después de la refriega, y que muy sutilmente, simplemente con este escorzo que aparece a mano izquierda y esas gorras que han aparecido por el espacio, ¿no? Un espacio mojado, con esa especie de tres garras que suponen, reflejan también algunas de las revueltas, en este caso la de los estudiantes de la noche de San Benito, que fue una revuelta a nivel nacional, pero que en Valencia adquirió mucho peso. Los estudiantes de medicina fueron apoyados también por los estudiantes de derecho y eso ocasionó una fuerte represión por parte de la policía que tuvo unas graves consecuencias. Fillol participó en esos acontecimientos. Como os decía, a pesar de que Sorolla abandona, Fillol se mantiene fiel a esa crítica social y, impresionado por los sucesos, plasmó esta pintura que nos demuestra que el sorollismo, ¿no? Ese entorno, tiene también esta vertiente social. Pero sin duda alguna, el Mediterráneo, las bañistas, que nos va a presentar ahora Javier, va a ser lo que más plásticamente será conocido a nivel mundial. Además, enlaza muy bien con la pintura internacional, que yo os he hablado de la Triste herencia y que ahora Javier os comentará mejor algunas cosas bastante interesantes.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Nada, yo, como ha comentado María Ángeles, ahora voy a tratar el Sorolla desde la perspectiva, digamos, que es mundialmente conocido, o uno de sus rasgos más característicos, que es la playa, el Mediterráneo. Y yo en el capítulo del libro que dirige Rafael Gil, quise ofrecer un diálogo entre el arte pictórico y la cultura popular para poner, digamos, o manifestar relaciones o diferencias entre la forma de representar a las mujeres que acudían a la playa, a las bañistas, y pues de ahí viene el título, ¿no? El Mediterráneo, Sorolla y las bañistas. La playa, el título del capítulo del libro se titula Sorolla, la playa como espacio identitario, y quiero hablar como espacio identitario geográfico, pero también como identitario en términos de género, para vislumbrar cómo hubo pues, dos identidades de mujeres que se configuraron durante el siglo XIX, un binomio entre ambas, y que tanto el arte como la cultura popular participaron para construirlas y expresarlas a la sociedad, tanto en la academia como a través de los libros, novelas y todo tipo de soportes propios de la cultura popular. Sorolla, como han comentado Rafael y María Ángeles, trató varios géneros, como la religión, la pintura costumbrista, que respondían a un contexto cultural marcado por la Renaissance valenciana, que pretendía recuperar la lengua, las tradiciones, las costumbres y todo tipo de rasgos identitarios propios de Valencia, sumándose así a la Renaissance catalana, a la balear o también a la gallega o el País Vasco. Y él pues, trató de representar pinturas que mostraran pues, todo tipo de rasgos ideológicos, religiosos, pero también costumbres, tradiciones propios de Valencia. Y como ha comentado María Ángeles, también dedicó parte de su vida pues, a la crítica social a través del realismo social, y también fue un magnífico retratista que trató de representar a través de sus obras a todo tipo de personalidades propios de la cultura, de la política y de su entorno en general. No obstante, Sorolla, uno de sus talleres predilectos era la playa de la Malvarrosa, como lo vemos ahí pintando en esta fotografía. Él acudía aquí asiduamente, se trasladaba con sus lienzos, sus óleos, siguiendo así la práctica plenairista propia de Francia, que se puso de moda en el siglo XIX a raíz de los tubos de estaño que se desarrollaron y permitieron así a los artistas capturar la naturaleza de manera objetiva, verídica, sin filtros, y ahí es donde capturó pues, el mar, las luces, las sombras y todo tipo de colores que le ofrecían el oleaje de su entorno marítimo. Y el resultado pues, fue todo un puzzle pictórico de obras caracterizadas pues, por la luz, los colores, y donde el mar en este caso actúa como telón de fondo de toda una serie de protagonistas pertenecientes tanto a las clases más bajas como a las clases más acomodadas. Presta atención a los pescadores, a las pescadoras, a los niños, a las niñas, a las barcas y a los animales, que eran las herramientas para los cuales los pescadores se servían para ofrecer alimento a la ciudadanía valenciana y de las regiones más próximas, y el resultado pues, es pues, un corpus pictórico caracterizado por la luz, donde el mar, insisto, pues, ofrece ese telón de fondo para desarrollar todo esto. En el mar, en la playa en este caso, dedicó tiempo a capturar, a representar a las clases más acomodadas, como decía, a la burguesía, caracterizadas por estas vestimentas, por estos rasgos identitarios a través de los complementos, accesorios y todo tipo de actitudes que mostraban ante sus pinceles. Pero yo de lo que quiero hablar en concreto es de las bañistas, que fueron, digamos, las que protagonizaron este periodo de finales del siglo XIX, en un momento en que la playa
se convirtió en un lugar donde acudían las personas como espacio, como lugar de ocio, un lugar que se puso de moda en España, en San Sebastián, en Biarritz y también en la Franja Mediterránea. Y allí, pues, como digo, las clases acomodadas acudían, del mismo modo que las clases más bajas, y convivían pues tanto la burguesía, pero también las mujeres con otro tipo de vestimentas, como ahora veremos. En el caso de Joaquín Sorolla, aquí os muestro esta pintura de esta bañista, donde podemos ver una tipología marcada o caracterizada por esta bata rosa, que era un traje de baño de moda en el siglo XIX, una bata rosa que lo que ofrece es el cuerpo de la mujer cubierto por completo, mostrando únicamente los brazos, y donde vemos también a una mujer acompañada de otra persona que le está ayudando a ataviarse ese traje de baño. En este caso, esta otra mujer, que también está saliendo del baño, vemos también esa bata larga de baño, como comentaba antes, y de la misma forma no está solamente sola ella en la pintura, sino que está acompañada de un joven que trata de cubrirla, más si cabe esa bata, que remite a esos paños mojados griegos también, con esa mirada clásica de Sorolla, que también pudo venir pues, de esa etapa en Roma y en Italia en general, como comentaba Rafael anteriormente. Esto me ha hecho ver que en esa diferenciación, ese binomio femenino que se configuró en el siglo XIX, pero que venía de siglos atrás, de la etapa platónica, cuando diferenció entre la Venus celestial y la Venus terrenal, que remite a la mujer púdica y a la mujer impúdica, a la mujer del hogar y a la mujer de la calle, a la mujer conservadora y a la mujer no conservadora, bueno, todos estos rasgos diferenciadores entre una mujer y otra, pues me ha hecho ver cómo, digamos, Sorolla acudía, en este caso, a la configuración de la Venus celestial, que remite valores propios de una mujer que debía perseguir para llevar y expresar en su familia, y es una mujer que trata de taparse a sí misma con la mano en el pecho, con el cabello en el pubis, y a su vez Flora, que le acompaña a recubrirse aún más si cabe. Esa diferenciación entre las Venus que comentaba, entre la Venus celestial y la Venus terrenal o natural, pues se desarrolló a lo largo del siglo XIX, conforme a las intenciones de los artistas o motivaciones procedentes de los coleccionistas, y lo que vemos es una evolución de Venus, de cómo de taparse, de ser púdica, se convierte en una Venus impúdica. Y en el arte pictórico el erotismo estaba permitido siempre y cuando hubiera un pretexto religioso, en este caso Venus, por tanto era permisible en cierta manera, pero la cultura popular, cuando no hay un pretexto mitológico, en este caso es una mujer, en este caso pues del pueblo, de la tierra, como diría Platón, terrenal, pues entonces sí que tiene una intención distinta a la que comentábamos. Por tanto, en Sorolla vemos a una mujer bañista que acude a esa Venus celestial, a esa Venus púdica, pero en cambio la cultura popular ofrece otra mujer distinta, una mujer que se destapa, que es dependiente, que no depende de otra persona, que muestra los senos, que lleva un bañador distinto, que se corta el pelo a lo garzón, por tanto persigue otros ideales identitarios femeninos que responden a la famosa Eva moderna y que responde a un contexto social en el que vemos cómo la mujer pues ya estaba construyendo, o sea, un escenario distinto al que reflejaba la pintura, el arte pictórico. En la cultura popular, como vemos a la izquierda, pues vemos a la bañista, como digo, con un traje de baño distinto a la bata clásica y conservadora, con gorro, más descubierta, ella está sola, no depende de otra persona. También la vemos en la parte derecha, arriba, con esa
de construcción del mito de Venus, en este caso con referencias evidentes como la concha, las personas de los extremos, incluso ella, pero ya, pues como digo, no tapándose, sino destapándose. Una Venus que no solamente la vemos erguida, sino también tumbada, como en este caso. Tanto en la izquierda vemos referencias pictóricas y en la derecha vemos pues, fotografías, ilustraciones propias de la cultura popular, donde vemos esas referencias también a esta mujer, a esta Venus reconvertida en bañista, y de la que veremos pues, muchas reinterpretaciones de mujeres en un contexto como es la playa, erotizadas a través de elementos como el zapato, el perro o otro tipo de atributos, y que lo que nos ofrece, por tanto, en definitiva, es la existencia y convivencia, a su vez, de dos mujeres, de dos identidades distintas, en esta época de inicios del siglo XX, y que, por tanto, la cultura popular, a través de esa erotización de la mirada y de la mujer, esa sexualización de la mujer, lo que pretendía también reflejar eran los miedos masculinos hacia el género que, digamos, estaba comenzando a construir el futuro en este caso, de la cultura valenciana. Así que eso es todo. Ahí voy a dar paso a María Roca a continuación. Sí, mejor. Así. Buenas tardes. ¿Cómo se pasa? Aquí, ¿no? Vale. Buenas tardes. Yo voy a tratar uno de los temas que he incluido en el capítulo del libro dirigido por el profesor Rafael Gil, Sorolla y su tiempo, y es el tema del taller del estudio de Sorolla, el taller del artista. Y no solo como lugar de trabajo, pues es muy interesante tener en cuenta que en el siglo XIX estos talleres eran una de las claves para entender la proyección pública de los artistas. El estudio era su tarjeta de visita, era un escaparate donde mostrar sus creaciones, un espacio reservado para unos elegidos y también un espacio de promoción, donde estos artistas cultivados se podían mover con soltura con la alta sociedad. Desde mediados del siglo XIX se publicaron reportajes en diferentes publicaciones que plasmaban el interés por conocer el universo de trabajo de estos pintores y estos escultores. El semanario francés La Ilustración mostró la evolución de estos talleres, de estos estudios, a través de diversos artículos. Inicialmente predominó el atelier de trabajo, que se contemplaba como un ámbito privado donde la luz y el espacio eran los elementos primordiales. Se caracterizaban por la sobriedad y por la funcionalidad, y estaban prácticamente desnudos de objetos para evitar la distracción de la mirada durante el trabajo del artista. Tenían los elementos necesarios para la creación de sus obras y para concentrarse en el desarrollo de las mismas. Con el paso del tiempo, la decoración de estos espacios, de estos estudios, se vuelven cada vez más sofisticadas y evolucionan hacia una tipología que se denomina en esta época, en estos artículos, como el estudio escenario. Se trataba de espacios abigarrados con una especie de horror vacui decorativo, a semejanza de los museos decimonónicos
que estaban repletos de objetos curiosos, de antigüedades de diversas tipologías, y estos artículos que coleccionaban, estos objetos que coleccionaban también los artistas, como tapices, cerámicas, escudos, instrumentos musicales, piezas que luego podían utilizar o que eran acordes a la temática de sus obras. Se trataba en estos casos, como vemos en las fotografías, de espacios con una atmósfera decadente, donde se buscaba o estaba pensada como una obra de arte total. La estancia de formación de los artistas como Sorolla en Roma solía ser el origen o los primeros contactos con objetos de arte de otras culturas o de arte de la antigüedad, pero también el contacto con anticuarios, con marchantes, y es cuando comenzaba sus primeros intereses en esta forma de acercarse al arte, con este interés para conocer piezas que luego van a reflejar en sus obras. Y aquellos que se lo podían permitir, pues adquirían piezas para luego plasmarlas en sus obras o para decorar sus estudios. Y uno de los pioneros de esta práctica fue Mariano Fortuny Marsal, uno de los pioneros entre los pintores españoles de finales del siglo XIX. Fortuny fue uno de los pintores más cotizados de la época, y su estudio en Roma fue un escenario de trabajo que impulsó esta imagen pública, donde reunió una magnífica colección de artes decorativas, que no solo sirvió como fuente de conocimiento, sino como fuente de inspiración, pero también como fuente de prestigio que reforzaba su carrera exitosa. El taller de Fortuny, por tanto, fue uno de los más elogiados de la época, se convirtió en un lugar de reunión y de encuentro para la élite social, intelectual, la élite artística, y allí se reunían aristócratas, coleccionistas, marchantes y también colegas del pintor. El cenáculo de artistas españoles en Roma lo admiraba, y en la medida de lo posible intentaron emular este tipo de estudio y siguieron su ejemplo. Algunos de estos seguidores de Fortuny coincidirían una década después con Sorolla durante su estancia romana. Ramón Tusquets, que fue presidente del Círculo Artístico en la capital italiana, Luis Álvarez Catalá, que llegó a director del Museo del Prado, José Jiménez Aranda, Francisco Jover y Casanova, o también José Villegas, que fue profesor de la Academia Romana y también posteriormente director del Museo del Prado, y que encargó construir al arquitecto Ernesto Basile un palazzo de estilo oriental inspirado en la Alhambra de Granada, donde organizaba reuniones y en su gran estudio, que era una de las salas más grandes de toda la villa, como podemos ver en este plano, es donde se encontraban los colegas, pero también pues, los coleccionistas y toda esta élite del mundo del arte. Sorolla llegó a acudir a alguno de estos encuentros y no es de extrañar que, al igual que otros artistas coetáneos como José Benlliure, que también tuvo su estudio en Roma y luego aquí en su casa de Valencia, estos artistas siguieron la línea a la hora de establecer sus talleres a lo largo de la vida.
Por lo que se refiere a Joaquín Sorolla, ya en 1888 representó su lugar de trabajo en la pintura, el estudio de pintor, que ya hemos visto con el profesor Rafael Gil, y en ella lo que plasmó era su idea o su aspecto ideal de su estudio en Roma. En el diván que vemos en la pintura aparece un niño recostado que está pintando y nos recuerda mucho a la obra de Fortuny, Los hijos del pintor en el salón japonés, que pintó en su último año de vida. En la obra de Sorolla vemos que el diván donde está el niño recostado pintando se encuentra pues rodeado de numerosos objetos, de antigüedades, de objetos curiosos que sirven para decorar este taller, pero también, como hemos visto, para inspirar sus obras o captar con fidelidad piezas que luego representará en sus obras, como el relieve de Fidias. Y luego pues también encontramos estos objetos que perduraron a lo largo del tiempo en los diferentes estudios que fue ocupando, decorando, estableciendo Sorolla a lo largo de su vida. Sin duda, en esta composición, la selección de piezas representaba pues esta influencia del círculo romano y también la imagen pública que quería Sorolla proyectar para establecerse como un pintor de prestigio. Al año siguiente, a finales de 1889, Sorolla ya se estableció en Madrid y a lo largo de los años fue ocupando diferentes talleres y en el que se preocupó por transmitir este estatus como pintor de éxito, rodeado de todas estas curiosidades y preocupado sobre todo por su visibilidad en la esfera social. A finales de 1889, el estudio de Sorolla estaba ubicado en la Plaza del Progreso, y allí fue donde pintó hasta 1894, que fue cuando alquiló el estudio del Pasaje de la Alhambra, que hasta el año de antes había estado ocupado por el pintor José Jiménez Aranda. En 1897 la revista El Nuevo Mundo publicó un reportaje donde elogiaba el éxito del artista y mostraba la decoración de su estudio. Posteriormente, en 1904, trasladó su nueva vivienda con jardín a la calle Miguel Ángel, donde fijó también su residencia y su taller. Desde los primeros éxitos, la idea de Sorolla era diseñar y construir una casa rodeada de naturaleza para compaginar pues la vida familiar, la vida laboral y la vida social. Su gran amigo, el escultor Mariano Benlliure, que también se había formado en Roma, le recomendó al arquitecto Enrique María Repullés y Vargas. Y finalmente, en 1911, los Sorolla ocuparon su nuevo domicilio en el Paseo del Obelisco. El estudio de trabajo se proyectó como un gran espacio luminoso con una claraboya cenital y diferentes entradas de luz, y se decoró, tal y como vemos en la fotografía, incluso con algunos de los muebles que habían pertenecido al pintor José Jiménez Aranda cuando habían compartido el taller del Pasaje de la Alhambra, que todavía se conservan en el estudio. Y además de este estudio se habían destinado otros 2 estudios donde Sorolla exponía sus obras para que las visitaran el público en general, y donde también organizaba exposiciones para otros artistas, como la exposición póstuma que realizó para Aurelio Beruete en 1912, a la que acudieron
los reyes de España, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Siguiendo la costumbre de los pintores del siglo XIX, Sorolla atendía a visitas de clientes, coleccionistas, eruditos, bueno, como hemos dicho, y figuras renombradas en el panorama del ámbito internacional. Uno de ellos sería José Lázaro Galdiano, un coleccionista, erudito, editor de la revista La España Moderna y fundador del Museo Lázaro Galdiano. También fue cercano a Sorolla Joaquín de Osma, el conde de Valencia de Don Juan, que fundó el instituto con este nombre, y también el marqués de la Vega Inclán, que fue promotor del Museo del Greco en Toledo, del Museo Cervantes en Valladolid y del Museo del Romanticismo en Madrid. Vega Inclán fue uno de los mecenas más importantes del momento y fue gran amigo de Sorolla. Seguramente fue el que lo introdujo a los círculos de los principales coleccionistas, tanto en el ámbito nacional como el Duque de Alba o como en el ámbito internacional, como pues Archer Milton Huntington, que voy a poner como ejemplo por la relación que mantuvo con Sorolla. Archer Milton Huntington fue el fundador de la Hispanic Society en Nueva York en 1904 y una institución creada para difundir la cultura del antiguo Imperio Español. Y para ello formó una colección gracias a la herencia de su padrastro, que era un magnate ferroviario, Collis Porter Huntington, y se dedicó a adquirir piezas de factura española y portuguesa para completar su museo. En 1908, Huntington asistió a la exposición a una exposición que realizó Sorolla, una exposición individual en las Galerías Grafton de Londres, y allí el americano adquirió varias obras y también le propuso a Sorolla realizar una exposición en la Hispanic Society para promover las pinturas de Sorolla en Estados Unidos. En 1909, un año después, se inauguró la exposición de la muestra titulada Joaquín Sorolla y Bastida and the Hispanic Society, y Huntington lo nombró miembro de esta institución. Tras el éxito de la exposición, Huntington le encargó el proyecto decorativo de la biblioteca del museo, un friso de unos 70 metros, y la idea inicial de Huntington era la realización de un repertorio de pinturas de historia, aunque finalmente decidieron, con gran alivio de Sorolla, que la serie desarrollara una temática de carácter regionalista, representaciones de la vida contemporánea de España y Portugal, que Sorolla planteó desde una concepción romántica y desde la percepción de lo que el público americano entendía por español. Se trataba de un contrato de $150.000 y se establecía un máximo de 5 años para su ejecución. Sorolla realizó 14 paneles murales pintados al óleo, donde plasmó las regiones de nuestro país y cuyo conjunto tituló Visión de España. Aquí lo vemos en el estudio de lo que es actualmente la Casa Museo Sorolla, pues finalizando una de estas pinturas. Tras la muerte de Sorolla, su casa se convirtió en 1933 en la Casa Museo Sorolla,
donde actualmente se mantiene el estudio decorado y con el ambiente en el que Sorolla realizaba sus creaciones. Y ahora voy a dar paso a Clara. A ver. Bueno, yo intentaré ser breve para que quede algo de tiempo también para hacer cualquier comentario que quieran hacer o pregunta. Y bueno, intentaré que esto sirva un poco a modo de cierre un poco de todo lo que han venido comentando mis compañeras y compañeros y analizar un poco qué fue de Sorolla tras Sorolla, ¿no? tras su muerte. Para empezar es interesante apuntar la repercusión que ya en vida Sorolla tuvo y cómo esto se manifestó en su fallecimiento, ¿no? Estas son algunas de las imágenes que se publicaron en 1923, el año de su fallecimiento, y que bueno, dan cuenta, ¿no? un poco de la repercusión social y mediática que tuvo la pérdida de un pintor como Sorolla. Esto nos muestra que Sorolla no era o no encajaba en esa idea de artista maldito, ¿no? que todavía tenemos un poco en la cabeza cuando estudiamos la historia del arte, como un artista apartado del sistema, que no encajaba en el sistema artístico. Vemos que Sorolla, bueno, como se ha ido viendo, ¿no? en lo que han venido comentando, fue un artista que sí formó parte de ese sistema artístico, pues a través de la pensión de la Diputación, a través de generar contactos en su propio taller, en exposiciones internacionales, etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, no se quedó ahí, sino que también fue además muy conocido por la sociedad de a pie, ¿no? Por el público general. Y como digo, pues estas imágenes de su fallecimiento y de la repercusión que tuvo socialmente dan buena cuenta de ello. Sí que es cierto que tras su muerte se redujeron considerablemente el número de exposiciones, sobre todo retrospectivas, que se hicieron del artista en esos años 20 y 30. Aquí tenemos uno de los pocos ejemplos que sí que se dieron, ¿no? Como esta Bienal de Venecia del año 1926. Y como digo, esta caída un poco, o esta pérdida un poco en el imaginario colectivo y en el panorama artístico y expositivo de la imagen de Sorolla se puede explicar por varios motivos que no desarrollaré muchísimo, pero bueno, podemos comentar o puntualizar algunos, ¿no? Como la estela o el recuerdo de esa generación del 98, que no encajaba muy bien con esa pintura hedonista, ¿no? y alegre, vitalista, luminosa, que fue la más conocida de Sorolla y de la que nos ha hablado Javier. También pues, por otros motivos, como por ejemplo el auge, o más bien en España, la paulatina entrada de las vanguardias artísticas, y también unas vanguardias que en muchas ocasiones tuvieron una vertiente muy comprometida o política, ¿no? Aquí en Valencia pues, es conocido el caso de Josep Renau, por ejemplo. Y como digo, todo esto fue hizo que se fuera perdiendo, que cayera un poco la repercusión expositiva de un pintor como Sorolla. Esto es complejo y sería mucho más pues complejo de analizar en realidad, porque al mismo tiempo que esto sucedía, también estaba pasando otra cosa, que es que se generaba toda una escuela de sorollistas, ¿no? o la escuela sorollista de arte, que consistía en pues, un conjunto amplio de artistas que admiraban la pintura, la técnica y la plástica, ¿no? de Sorolla, y la seguían reproduciendo, incluso permea muchísimo en las enseñanzas artísticas. Aquí en la Escuela de Bellas Artes se estudia lo que la historiografía ha denominado sorollismo, ¿no? Hasta prácticamente los años 80. Lo que aprendían a pintar era pues este tipo de pintura que hacía Sorolla, ¿no? Abocetada y luminosa. Entonces, bueno, como digo, sería bastante complejo, ¿no? Pero sí que podemos afirmar que decae un poco esa repercusión mediática de Sorolla tras su muerte. Tenemos algunos puntos que podrían funcionar como puntas de lanza, ¿no? Puntos de inflexión que nos empiezan a hablar de una nueva mirada del público, de la sociedad hacia Sorolla. Uno es ese Museo Sorolla del que ya nos ha hablado María Roca, y otro sería, aquí creo que
tenemos algunas imágenes que también ha mostrado María. Y bueno, otro punto de inflexión interesante podría ser esta exposición organizada por Francisco Pons Arnau, que además, bueno, también lo sabemos, ¿no? Era marido de una de sus hijas, también pintora, María Sorolla. Y como digo, esta exposición que se organiza en el Ayuntamiento de Valencia va a funcionar un poco como un rebrote, ¿no? un nuevo resurgir de Sorolla en la ciudad de Valencia. Aquí tenemos también algunas imágenes de esa exposición. Y bueno, si esta exposición de 1944 sería un poco ese primer paso hacia la recuperación de un artista como Sorolla, en los años 50 y sobre todo 60 también se va a dar ya una resignificación de Sorolla por parte del régimen franquista, por varios motivos también, que sería también largo de comentar, pero bueno, básicamente el régimen utilizó a varias corrientes y artistas del pasado y contemporáneos para dar una imagen exterior de sí mismo como Estado moderno, ¿no? En este contexto del desarrollismo. Ya hemos pasado de la autarquía y de esa posguerra en los años 50, como digo, en este contexto ya desarrollista, aperturista, en el que el régimen se abre al exterior y pues transforma un poco su modelo económico. Un poco, no, mucho. Como digo, va a utilizar pues, a artistas como los artistas del informalismo, por ejemplo, ¿no? Que eran abstractos para dar una imagen moderna del Estado, pero también artistas como Joaquín Sorolla, que además servían muy bien para dar una imagen en el exterior de España como un país al que venir también de vacaciones, ¿no? En este contexto en el que se empieza a desarrollar el turismo, el Spain is different, ¿no? Sorolla reflejaba muy bien esa España de sol y mar y luz, ¿no? que interesaba también para atraer pues, turistas extranjeros. Y bueno, como digo, pues casi Sorolla en este contexto se convierte en un símbolo de Valencia, ¿no? Y de incluso el regionalismo también valenciano. Algunos ejemplos de este simbolismo tan fuerte de Sorolla, pues lo podemos ver, por ejemplo, en los billetes de 1000 pesetas, también en sellos, ¿no? en diversos sellos en los que se utiliza su rostro. Incluso Iberia pone el nombre de Sorolla a uno de los reactores que crea en este contexto. Otro pintor que también da nombre a otro reactor fue Zurbarán, porque también utilizó el régimen el siglo de oro, ¿no? como símbolo también de la historia y del arte español. Pero bueno, pues son anécdotas, ¿no? Que nos pueden mostrar un poco cómo Sorolla tiene un nuevo resurgir en este contexto y empieza pues, se empieza a prestar una nueva atención que creo que pervive todavía en nuestros días, ¿no? Otro ejemplo también sería que fue sin duda también un punto de inflexión, fue la exposición que se hizo en homenaje a Sorolla con motivo del centenario de su nacimiento en 1963 en el Casón del Buen Retiro de Madrid, donde acudió pues, la mismísima Carmen Polo, ¿no? A inaugurar la exposición, y de ello nos da cuenta, por ejemplo, el noticiero El Nodo del régimen, ¿no? En el que bueno, se aparecen imágenes de la exposición y de la propia Carmen Polo, como digo, inaugurando el evento, ¿no? Y bueno, tras este periodo, ¿no? De la dictadura franquista, con la llegada de la democracia vamos a ver también otro punto de inflexión o otro momento que va a ser sin duda muy importante para la ciudad de Valencia a nivel cultural o artístico y del que Sorolla pues, también formó parte muy activa y simbólica también, ¿no? Y me estoy refiriendo a la inauguración del IBAM en 1989, que fue pues, el primer museo que se inaugura en España, en el Estado español, en este contexto, ¿no? De la transición en el que se abren museos autonómicos, ¿no? con la creación de las nuevas autonomías. Como digo, el IBAM fue el primero de esos museos autonómicos que se abren en el Estado, y es curioso, esto es una de las cosas que se abordan también en el libro, en uno de los capítulos, cómo, aunque en la colección inicial del IBAM apenas encontramos obras de Sorolla,
se adquirieron muy pocas, no tengo el número, creo que una o dos, no recuerdo bien, pero sin embargo, dos, me dicen por ahí, gracias María. Sin embargo, sí que se adquirió y también se donó una colección muy, muy importante de Ignacio Pinazo, ¿no? Que es lo que se habla también en el libro. Sin embargo, aunque, como digo, no había un grueso de colección amplia de Sorolla en esa colección del IBAM inicial, por varios motivos que también se comentan en el libro, sin embargo, sí que se hizo en el primer año de su inauguración una exposición sobre Sorolla que fue, bueno, yo no sé si a día de hoy ha habido una exposición que haya tenido tanto éxito de público en el IBAM, ¿no? Fue reseñado en prensa en numerosísimas ocasiones. Bueno, la prensa hablaba de colas kilométricas, de mito cultural valenciano. Bueno, aquí veis una imagen, ¿no? en que se ve cómo se tenía que limitar el aforo porque no cabía toda la gente en las salas y las colas salían del propio museo. Y bueno, creo que esto nos sirve un poco para cerrar, ¿no? esta revisión de Sorolla que hemos hecho esta tarde, y ahora pues dejo que Rafael Gil cierre del todo con unas palabras. Muchas gracias. Nada más, simplemente decir que todo esto que les hemos contado y mucho más lo hemos volcado en esta publicación, en Sorolla y su tiempo, que se vende en la puerta de esta conferencia y con el cual regalamos el catálogo de la exposición Sorolla en Roma.